Primero que nada, vamos a ver las tendencias. Tenemos tres tendencias o dos tendencias y un rango. Primero que nada, tenemos esta especie de movimiento que vamos a encontrar en el mercado, que es un rango. Acá no está definido si hay un movimiento fuerte al alza, si hay un movimiento fuerte a la baja, sino que tenemos una serie de máximos y serie de mínimos moviéndose en una misma zona de precios. Lo único que podemos hacer en estos puntos es comprar en las partes bajas y vender en las partes altas. Después de eso tenemos una tendencia alcista. ¿Cómo detectamos eso? Bueno, siempre fíjense los picos altos y los picos bajos. En este caso los picos estamos viendo que son los altos son cada vez más altos que los anteriores y los bajos son cada vez más altos también que los anteriores. Estos se llaman, para definir la estructura del mercado, alto más alto y mínimo más alto. Así también con el siguiente, alto más alto y nuevo alto más alto. Acá también mínimo más alto. De esa forma detectamos la tendencia del mercado. También van a poder ver que siempre el impulso que va al alza es más grande que el impulso de la caída. El retroceso sería, que son estos puntos donde vemos que retrocede el mercado para seguir subiendo. Vean el tamaño de lo que es el movimiento alcista y vean el tamaño de lo que es el movimiento bajista, que sería la parte roja. Después tenemos la tendencia bajista. Van a ver que se forma de esta manera, en el cual tenemos los picos altos cada vez más bajos y picos bajos cada vez más bajos. Estos se llaman alto más bajo y esto se llama mínimo más bajo. Y así vamos a seguir marcando en la estructura de un mercado real. En la gráfica pueden usarlo para estudiar el mercado. Siempre que siga siendo de esta manera, retrocesos y un pico alto más bajo que el anterior, vamos a tener una tendencia bajista. Vean, los picos altos son cada vez más bajos y vean que los picos bajos también son cada vez más bajos. Ahí tenemos una tendencia bajista. Ahora vamos a verlo eso en el mercado real. Acá tenemos varios ejemplos muy claros. Por ejemplo, en este punto detectamos un mínimo porque se frenó el precio, hizo un rango y me dio un impulso al alza. Ese impulso al alza no es más grande que la anterior caída, que es todo eso. Esto es un retroceso, así que tenemos acá un alto más bajo que el anterior. Vean toda esa caída, el tamaño de la caída, el tamaño de la subida, el tamaño de la caída nuevamente, cerrando por debajo de los anteriores mínimos, por lo cual acá tenemos un nuevo quiebre de estructura cuando cierra este impulso bajista por debajo de todos los mínimos. Yo lo dejo marcado como este mínimo para que lo vean de una forma más clara. Después de esa caída, un nuevo retroceso alto más bajo que el anterior. Luego de eso, un nuevo impulso bajista mínimo más bajo que el anterior, retroceso, nuevo alto más bajo que el anterior y nuevo impulso bajista. Y de esa forma queda delimitado la estructura bajista en temporalidad de M30. Lo puse en esta temporalidad para que se vea bien claro
la tendencia. Acá también tenemos nuevamente una estructura bajista que lo van a poder ver muy claro como un impulso, un retroceso, impulso, retroceso y nuevo impulso bajista. Vean que cada vez los mínimos vienen siendo más bajos que los anteriores. Mínimo más bajo y los altos también vienen siendo altos más bajos que los anteriores. Acá se puede ver muy claro esa estructura bajista. Después de esto vamos a ver una estructura alcista. Ahí tenemos bien delimitada la estructura bajista. Ahora vamos con una estructura alcista. ¿Qué logramos ver acá? Vamos a mirar los picos altos y los bajos. Acá tenemos una serie de máximos que venía respetando hasta que en este movimiento alcista rompe los anteriores máximos y crea un alto más alto que el anterior alto que está acá. Después de eso tenemos una caída. Siempre faltan los retrocesos. Tenemos una caída. ¿Y qué pasa con esa caída? Es un mínimo más alto que el anterior mínimo que está acá. No logra caer al mismo punto, por lo cual tampoco es un rango. Es un mínimo más alto, por lo cual está iniciando una tendencia alcista. Tenemos un impulso alcista, un retroceso. Luego, ¿qué pasa? Luego del retroceso, nuevo impulso alcista que tiene que romper los máximos anteriores. Lo rompe. Luego del impulso alcista nuevo, retroceso y seguido de eso, otro impulso al alza. Por lo cual, de esta forma queda delimitada la estructura alcista. Vean cómo acá se forma un alto más alto. Acá tenemos un mínimo más alto. Acá tenemos otro alto más alto. Y acá tenemos otro mínimo más alto que los anteriores. Entonces, de esa forma inició el movimiento alcista y siempre que siga rompiendo los máximos que va dejando, va a seguir la tendencia alcista. Una vez que se genera el nuevo impulso que rompe el máximo, esta zona queda delimitada como mi nuevo mínimo más alto y el nuevo máximo que se rompió es otro alto más alto, y así vean cómo iniciaba toda esa estructura alcista en Bitcoin. Espero que les sirva y que puedan practicar.